Lo primero que hizo Nico Salvatore al volver del borde de la muerte no fue preguntar por su prometida, no preguntó por su familia, no preguntó qué enemigo había intentado quemarlo vivo en las calles de Manhattan, resbaladizas por la lluvia. Abrió los ojos en una habitación de hospital privada. Tenía suelos de mármol, rosas blancas, hombres armados y un silencio cruel. Entonces extendió la mano hacia la enfermera que arrastraban hacia la puerta. Clara. La habitación se congeló. Clara Evans tropezó cuando uno de los guardias de Salvatore aflojó el agarre en su brazo. Su placa de enfermera se balanceó contra su pecho. Su cabello se había soltado de su moño ordenado. Sus ojos estaban rojos por 40 horas sin dormir, y un leve moretón aparecía en su muñeca, donde alguien la había agarrado con demasiada fuerza. Al otro lado de la habitación, Bianca Rinaldi estaba de pie, con un abrigo blanco de diseñador. Los diamantes brillaban en su garganta como pequeñas armas. Había estado sonriendo hacía unos segundos. Ya no. Nico, susurró Bianca, corriendo hacia la cama. Gracias a Dios. Pero los ojos oscuros de Nico no se movieron hacia ella. Se quedaron fijos en Clara. Su rostro estaba pálido bajo los moretones. Un vendaje le cruzaba las costillas. Las máquinas respiraban suavemente a su alrededor. No debería haber estado consciente. No debería haber tenido fuerzas ni para levantar un dedo. Aún así, su mano permanecía extendida. «Ven aquí», dijo él. El pulso de Clara martillaba en su garganta. Los labios de Bianca se separaron con incredulidad. «Solo es tu enfermera». Nico finalmente miró a su prometida. Por un segundo aterrador, toda la habitación pareció recordar quién era él. Nico Salvatore no era solo un paciente. No era solo un hombre que casi había muerto. Era el jefe de la mafia más temido de la costa este. El heredero de un imperio familiar construido sobre sangre, lealtad, silencio y una riqueza imposible. Su voz sonó grave y áspera. «Entonces, ¿por qué le tenéis todos tanto miedo?» Nadie respondió. Clara debería haberse marchado. Cada instinto en el que había confiado durante 31 años le decía que saliera de esa habitación. Dejar atrás a la familia Salvatore y volver a la vida limpia y ordinaria que entendía. Un pequeño apartamento en Queens, turnos dobles, café frío y expedientes de pacientes. Las viejas tarjetas de recetas de su madre pegadas dentro de un armario. Una vida donde el peligro entraba por las puertas de la ambulancia y se iba cuando las luces del hospital volvían a la normalidad. Pero la mano de Nico seguía extendida hacia ella, y bajo el acero de sus ojos, bajo la peligrosa calma, Clara vio algo que no pertenecía a un hombre como él. Miedo. No por él mismo, sino por el niño pequeño escondido 2 pisos más abajo. 48 horas antes, Clara Evans comía una barrita de granola de una máquina expendedora. Eran las 2:17 de la mañana cuando las puertas de urgencias se abrieron de golpe. La lluvia entró en la zona de ambulancias. Las sirenas gritaban. Los paramédicos se gritaban unos a otros mientras entraban 2 camillas a la vez. La primera llevaba a un hombre cubierto de cristales, humo y agua de lluvia oscurecida por la sangre. La segunda llevaba a un niño. El niño tendría unos 5 años. Era pequeño, estaba inconsciente y envuelto en la chaqueta de un paramédico, demasiado grande para su cuerpo. Sus rizos estaban húmedos sobre su frente, y una pequeña mano aferraba una cadena de plata rota con un colgante de cruz negra. A Clara se le cayó la barrita de granola. «Equipo de trauma. Ahora, doctor», gritó Harris. «Hombre, 30 y tantos años. Múltiples heridas por explosión de vehículo. Posible herida de bala. Niño. Relación desconocida. Dificultad respiratoria». Clara se movió antes de que nadie se lo dijera. Así era Clara. No parecía alguien que perteneciera a habitaciones llenas de poder. Era ordinaria, de esa manera que la mayoría de la gente pasa por alto. Cabello castaño suave, ojos grises y tranquilos. Un simple uniforme azul marino. Zapatos cómodos. Ninguna joya, excepto un reloj con la esfera rota. No era glamurosa. No llenaba una habitación con belleza o miedo. Pero cuando alguien se estaba muriendo, era imposible ignorar a Clara. Se abría paso a través del caos con una precisión silenciosa. «La presión está bajando», gritó una enfermera. «Poned 2 vías intravenosas de gran calibre», dijo Clara, mientras se ponía los guantes.
Haced pruebas cruzadas de sangre. Vigilad su vía respiratoria. El hombre en la camilla giró la cabeza ligeramente. Incluso herido, irradiaba autoridad. Su mandíbula estaba sombreada por una barba incipiente. Un tatuaje desaparecía bajo el cuello roto de su camisa negra. Otro se enroscaba en su muñeca, tinta oscura sobre piel olivácea. Su rostro estaba magullado, pero era brutalmente apuesto, de una manera que se sentía menos como belleza y más como una advertencia. Entonces Clara vio el anillo en su mano derecha, un sello de ónix negro. Todas las enfermeras de Nueva York conocían ese sello. Salvatore, susurró alguien detrás de ella. Es Nico Salvatore. La habitación cambió. No de forma visible. El trabajo continuó. Los doctores daban órdenes. Las enfermeras se movían. Los monitores pitaban. Pero Clara lo sintió. El cambio invisible que ocurre cuando el miedo entra en una habitación. La gente bajó la voz. La seguridad se multiplicó. Un administrador apareció donde ningún administrador debería haber estado a las 2 de la mañana. Un cirujano que había ignorado 3 avisos apareció de repente en persona. Clara lo odiaba. Un hombre moribundo era un hombre moribundo. Un niño era un niño. El poder no importaba bajo unas costillas rotas. Se inclinó sobre Nico, comprobando sus pupilas. Sus ojos se abrieron a medias, oscuros, desenfocados, violentos por el dolor. ¿Dónde? Su voz sonó áspera. No hable, dijo Clara. Tuvo un accidente. Está en el hospital Santa Aurelia. Su mirada pasó de largo, buscando. El niño, respiró él. Clara miró hacia la segunda sala de trauma, donde el niño había empezado a toser débilmente. Está vivo. La mano ensangrentada de Nico se cerró alrededor de su muñeca con una fuerza repentina. Nadie lo sabe. Clara se quedó quieta, mientras su agarre se tensaba. No lo suficiente como para hacerle daño, pero sí lo suficiente para que entendiera. Nadie, susurró él. Luego sus ojos se pusieron en blanco. Clara se quedó helada durante medio segundo, mirando al jefe de la mafia inconsciente, cuya primera preocupación no había sido su vida, ni su imperio, ni sus enemigos. Había sido un niño del que se suponía que nadie debía saber. Ese fue el primer secreto. El segundo llegó 7 minutos después, con tacones blancos. Bianca Rinaldi irrumpió en el ala de urgencias como si fuera la dueña. Alta, elegante, rubia, envuelva en un abrigo color crema que valía más que el alquiler mensual de Clara. Se movía a través del caos, con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no, y que recordaba a cada persona que lo había intentado. Detrás de ella venían 2 hombres con trajes negros y un hombre mayor con el pelo plateado y los ojos muertos. «¿Dónde está mi prometido?», exigió Bianca. El administrador se apresuró hacia ella. «Señorita Rinaldi». «Señor, Salvatore está siendo estabilizado. Lo trasladaremos a la planta quirúrgica privada de inmediato». La mirada de Bianca se desvió hacia la segunda sala de trauma. El niño estaba siendo trasladado a imagen pediátrica. Por un momento, su expresión cambió. No era preocupación, era reconocimiento. Luego, cálculo. Clara lo vio porque había pasado 10 años viendo a familias recibir noticias terribles. El miedo real suaviza el rostro. El amor real hace que la gente se olvide de sí misma. Bianca no hizo ninguna de las 2 cosas. Entrecerró los ojos. Solo un poco. «¿Quién es ese niño?», preguntó Bianca. El administrador dudó. «Todavía estamos confirmando». Clara dio un paso adelante antes de poder pensarlo mejor. «Menor no identificado», dijo ella. «Víctima de un accidente no relacionado». Bianca la miró como si notara una mancha en un cristal. «¿Y tú eres Clara Evans?» «Te veo, enfermera». «Qué conmovedor». La sonrisa de Bianca era delicada y fría. «Asegúrate de no confundir tu papel con importancia». Clara le sostuvo la mirada. «No suelo confundir nada». Algo afilado pasó entre ellas. Entonces, «Doctor». Harris llamó a Clara y la noche se la tragó por completo. Nico sobrevivió a la cirugía de emergencia. Apenas. El niño también sobrevivió. Clara supo su nombre cuando se despertó gritando en la sala de observación pediátrica al amanecer. «Papá». Clara corrió la cortina rápidamente. El niño se agitaba bajo la manta, aterrado, sus ojos enormes y húmedos. «Oye, cariño», dijo ella suavemente. «Estás a salvo.
¿Estás en el hospital? No. Sollozó tan fuerte que su pecho se contrajo. El coche estaba ardiendo. Papá estaba sangrando. ¿La mujer mala? Dijo Clara, y se quedó helada. ¿Qué mujer mala? El niño cerró la boca con fuerza. Los zapatos de alguien resonaron fuera de la habitación. Tacones blancos. La sangre de Clara se heló. Agarró el expediente del niño de la pared. Corrió la cortina aún más, y se giró justo cuando Bianca aparecía en la puerta. Para ser una mujer cuyo prometido estaba en estado crítico. Bianca parecía intacta. Su pintalabios era perfecto. Su pelo estaba liso. Solo sus ojos estaban inquietos. Me dijeron que había un niño del accidente, dijo Bianca. Clara se puso delante de la cama. Está sedado. No parece sedado. Está asustado. La sonrisa de Bianca volvió. Los niños suelen estarlo. Los pequeños dedos del niño agarraron la parte de atrás del uniforme de Clara. Bianca lo vio. Su mirada se agudizó. ¿Cuál es su nombre? La política del hospital no me permite revelar información. ¿Sabes quién soy? Sí. Entonces sabes que no estoy preguntando. El miedo de Clara creció, pero su voz se mantuvo firme. Y tú sabes que sigo sin responder. Por primera vez. Bianca dejó de sonreír. Detrás de ella, uno de los hombres de Rinaldi dio un paso adelante. Clara pulsó el botón de llamada a enfermería a su espalda. El pasillo se llenó de pasos antes de que él pudiera entrar. Doctor. Harris apareció, seguido por la seguridad del hospital. Señorita Rinaldi, dijo con cuidado. Su prometido está siendo trasladado a la UCI privada. La familia está esperando. Bianca no lo miró. Miró a Clara. No tienes ni idea de en medio de qué estás metida. Clara sostuvo la mano temblorosa del niño. No, dijo ella. Pero sé delante de quién estoy. El rostro de Bianca se quedó inmóvil. Luego se dio la vuelta y se marchó. Ese fue el momento en que Clara debería habérselo contado todo a alguien. En lugar de eso, tomó la decisión más peligrosa de su vida. Cambió el expediente del niño. No lo suficiente como para borrarlo. Clara no era tonta. Los hospitales tenían cámaras, registros, rastros de papel, pero lo trasladó bajo un alias pediátrico usado para menores no identificados. Solicitó un traslado de planta por motivos de seguridad. Lo colocó en una tranquila sala de recuperación, 2 pisos por debajo de la suite privada de Nico, con una enfermera jubilada llamada señora Álvarez que le debía a Clara 3 favores y no hacía preguntas. El niño le dijo su nombre en un susurro. Luca. ¿Luca qué? Sus ojos se llenaron de nuevo. Salvatore. Clara cerró los ojos. Un hijo secreto, un heredero oculto, un jefe de la mafia casi asesinado en un todoterreno en llamas. Una prometida que miraba a un niño como si fuera un problema que resolver. Por la mañana, el hospital ya no era un hospital. Era un campo de batalla con paredes blancas. Todoterrenos negros se alineaban en la acera. Hombres con auriculares llenaban el ala privada. La familia Salvatore se apoderó de la última planta. Llegaron flores por docenas, rosas blancas de los Rinaldi, orquídeas negras de socios desconocidos, lirios de políticos que negarían conocer a Nico si aparecieran las cámaras. Clara trabajó en medio de todo eso. Monitorizó la presión arterial de Nico, ajustó la medicación, revisó la incisión bajo sus costillas, vio sus dedos contraerse cuando Bianca entraba en la habitación, vio su rostro permanecer inmóvil cuando su tío hablaba de lealtad familiar. Vio a cada persona a su alrededor fingir dolor mientras calculaban lo que costaría su muerte. Nico no se despertaba, pero a veces, cuando Clara cambiaba el vendaje o bajaba las luces, su mano se movía hacia el borde de la cama, como si buscara algo. Hans. Cerca de la medianoche, susurró su nombre, no porque la conociera, sino porque la suya había sido la voz que lo había guiado de vuelta desde el fuego. «Quédese conmigo, señor Salvatore», le había dicho durante la preparación para la cirugía. «No abandone a ese niño. Luche si sabe cómo hacerlo». Aparentemente, lo hizo. En la segunda noche, Clara encontró la cámara oculta. Estaba escondida dentro de un arreglo de rosas blancas de Bianca. Una diminuta lente negra, no más grande que la cabeza de un alfiler, apuntaba directamente a la cama de Nico. Clara se quedó muy quieta. Luego cogió el jarrón, entró en el baño, abrió la ducha y ahogó las rosas bajo el agua caliente, hasta que los pétalos se deslizaron por el desagüe como seda arruinada.
Cuando salió, Bianca estaba esperando. La suite de la UCI privada se había convertido en un teatro silencioso. El tío de Nico, Ansel Salvatore, estaba sentado en un rincón con dos capos. El padre de Bianca, Lorenzo Rinaldi, estaba de pie junto a las ventanas. Los doctores rondaban cerca de la puerta, deseando estar en otro lugar. Bianca miró el lugar vacío donde habían estado las rosas. «¿Qué ha pasado con mis flores?» «Estaban contaminadas», dijo Clara. Los ojos de Bianca brillaron. «¿Por qué?» «Por algo que no debía estar cerca de mi paciente». Se hizo el silencio. Bianca dio un lento paso más cerca. «¿Tu paciente?» «Mi paciente inconsciente. Escúchame con atención, enfermera Evans». La voz de Bianca se suavizó, lo que la hizo más peligrosa. «No eres de la familia. No eres de su sangre. No eres su igual. Ni siquiera eres una invitada en esta habitación. Te pagan por revisar máquinas y vaciar bolsas. No te quedes ahí con tus zapatos baratos y tu cara de cansada, fingiendo que Nico Salvatore sabría tu nombre si estuviera despierto». Clara sintió el golpe de las palabras. La habían insultado antes. Pacientes ricos, familiares borrachos, cirujanos que confundían la amabilidad con la debilidad. Pero esto era diferente, porque toda la habitación escuchaba y lo permitía. Bianca se giró hacia los guardias. «Sacadla». El doctor Harris dio un paso adelante. «Señorita Rinaldi, la enfermera Evans está asignada». «Pues, desasígnela». Un guardia tomó el brazo de Clara. Clara no se resistió. No porque tuviera miedo de que la lastimaran, aunque lo tenía, sino porque Luca estaba abajo, y si montaba una escena, alguien podría empezar a hacer preguntas. Bianca se inclinó mientras la sacaban. «Solo era su enfermera», susurró. «Y cuando esto termine, nadie recordará que estuviste aquí». Fue entonces cuando Nico abrió los ojos. Clara. Su voz estaba rota, pero la habitación la obedeció. El guardia la soltó. Bianca se giró hacia la cama, su rostro perfecto, resquebrajándose por la sorpresa. Los ojos de Nico ardían a través de la neblina del dolor. Levantó la mano con los dedos temblando. Clara regresó porque algo en él se lo ordenaba, y algo en ella no podía negarse a un paciente que luchaba por salir de la muerte. Puso su mano en la de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos, inestables, vivos. Su mirada recorrió su rostro con una concentración inquietante, como si estuviera memorizando cada detalle. Entonces susurró tan bajo que solo ella lo oyó. «Luca». Clara tragó saliva. «A salvo». Los ojos de Nico se cerraron por medio segundo. Un alivio cruzó su rostro como una sombra que nadie más debía ver. Cuando los abrió de nuevo, el jefe había vuelto. Miró a Bianca. «Nadie la saca de esta habitación». «Nico», dijo Bianca, recuperándose rápidamente. «Estás muy confundido. Has estado herido. Esta mujer se ha estado extralimitando desde que llegaste». Su pulgar se movió una vez sobre los nudillos de Clara. «Un pequeño toque, una afirmación peligrosa. He dicho», repitió, cada palabra lo suficientemente baja como para helar la habitación. «Que nadie la toque». Enzo Salvatore se inclinó hacia adelante. «Nico, necesitamos hablar en privado. Entonces, marchaos». Su tío lo miró fijamente, igual que todos los demás. La respiración de Nico era dificultosa, pero su voz permanecía tranquila. «Todos vosotros». La risa de Bianca fue suave e incrédula. «No puedes referirte a mí». Nico miró su anillo de compromiso. «Me refiero especialmente a ti». El diamante en la mano de Bianca brilló bajo las luces del hospital. Su rostro se puso blanco. Por un segundo, Clara vio desaparecer a la novia y surgir a la enemiga que había debajo. Entonces Bianca sonrió. «Por supuesto», dijo. «Necesitas descansar». Salió con su padre. Enzo la siguió más lentamente, observando a Clara con abierta sospecha. Cuando la puerta se cerró, las máquinas llenaron el silencio. Clara intentó retirar su mano. Nico no la dejó. «Mentiste por mi hijo». El corazón de Clara se aceleró. «No estás lo suficientemente bien para esta conversación. Lo escondiste de Bianca. Lo escondí de todos». ¿Por qué? Porque la primera persona que preguntó por él pareció decepcionada de que estuviera vivo. Nico se quedó completamente inmóvil. El aire cambió. Clara había visto la ira antes. Ira ruidosa. Ira descuidada. Hombres lanzando cosas porque no tenían control sobre sí mismos.
La ira de Nico era silenciosa, como una ciudad que se oscurece antes de la explosión. «Cuéntamelo todo», dijo él. Y así lo hizo. No todo de una vez. Su condición no lo permitía. Su presión arterial se disparó 2 veces. Clara tuvo que detenerse y obligarlo a respirar a través del dolor. Mientras él miraba al techo, con la mandíbula apretada, absorbiendo la forma de la traición. Su todoterreno no se había estrellado sin más. Un camión se había cruzado en la avenida cerca del East River. 2 motocicletas acorralaron a su equipo de seguridad. Alguien había disparado a través del parabrisas. El motor estalló en llamas antes de que el vehículo chocara contra la barrera. Luca estaba en el coche porque Nico lo estaba trasladando esa noche. ¿Trasladándolo a dónde?, preguntó Clara. Los ojos de Nico se desviaron hacia la ventana oscura. Lejos. La respuesta era demasiado pequeña para el dolor que había detrás. Lejos de Bianca, de todos ellos. Clara debería haberle tenido miedo. Y lo tenía. Pero el miedo no le impidió ver la verdad. Nico Salvatore. El hombre que los periódicos llamaban despiadado y los agentes federales intocable, casi había muerto intentando proteger a su hijo de su propio mundo. ¿Alguien sabe que existe?, preguntó Clara. 3 hombres. 2 están muertos. Y el tercero, el rostro de Nico se endureció. Desaparecido. Un escalofrío recorrió a Clara. Nico volvió a mirarla. Tienes que irte de este hospital. Tengo un turno. Tienes un objetivo en la espalda. Tengo pacientes. Tienes la vida de mi hijo en tus manos. Eso la silenció. Él observó el conflicto moverse en su rostro. Algo parecido a la fascinación brilló en sus ojos. ¿De verdad tienes miedo?, dijo él. No soy estúpida. Bien, pero no eres quien para darme órdenes. Por primera vez, la comisura de su boca se movió ligeramente. No era una sonrisa. Era algo más peligroso, porque quería convertirse en una, y se negaba. No, dijo él. No lo eres. Clara exhaló. Luego él añadió, por eso sigues viva. Al amanecer, el escándalo del hospital ya había comenzado. Un clip de 10 segundos se filtró en línea. Nico Salvatore, pálido en una cama de hospital, sostenía la mano de Clara Evans, mientras su prometida permanecía congelada a su lado. El titular se extendió más rápido que una infección. Jefe de la mafia despierta del coma y rechaza a su prometida por una enfermera. Al mediodía, el teléfono de Clara tenía 47 llamadas perdidas. Por su cuenta, el hospital la suspendió a la espera de una revisión. A las 2, Bianca apareció en televisión vestida de negro y con aspecto devastado. Afirmaba que una enfermera agotada había manipulado a un hombre gravemente herido durante un episodio médico vulnerable. A las 3, Clara vaciaba su taquilla con las manos temblorosas. Su amiga Maya estaba a su lado, furiosa. «No pueden hacer esto. Ya lo han hecho. Le salvaste la vida». Clara dobló su uniforme de repuesto y lo guardó en su bolso. «Salvé al hombre equivocado. Aparentemente». Maya bajó la voz. «Clara, ¿qué pasó en esa habitación?». Clara miró por el pasillo. 2 hombres de traje estaban cerca de las máquinas expendedoras, fingiendo no mirarla. «Ya no lo sé», dijo Clara. Era la verdad y una mentira. Esa noche, volvió a casa en Queens bajo la lluvia. Su apartamento parecía más pequeño de lo habitual, más suave, más frágil. Una lámpara brillaba junto a la ventana. Sus plantas se inclinaban hacia el cristal. La vieja tetera de su madre estaba sobre la estufa. Durante unos minutos, Clara se quedó en la puerta y se permitió creer que todavía podía elegir lo ordinario. Entonces vio el todoterreno negro aparcado al otro lado de la calle. Se le cayó el bolso. La ventanilla del conductor bajó. Nico Salvatore estaba sentado en el asiento trasero, vendado bajo un abrigo negro, su rostro medio sombreado por la lluvia que se deslizaba sobre el cristal tintado. Debería haber estado en una cama de hospital. En cambio, estaba fuera de su apartamento como una advertencia tallada en la oscuridad. Clara cruzó la calle furiosa y sin paraguas. El conductor salió, pero Nico levantó una mano, deteniéndolo. Clara abrió la puerta trasera de un tirón. ¿Estás loco? Nico la miró con calma. A menudo. Dejaste la UCI. Me di el alta a mí mismo. Tuviste una hemorragia interna hace 48 horas. Sigo teniendo enemigos hoy. Necesitas supervisión. Te tengo a ti. Se le cortó la respiración.
Sus ojos recorrieron su pelo mojado, la fina chaqueta pegada a sus hombros, la ira que ocultaba el miedo en su rostro. «Sube», dijo él. «No, Clara, no. No puedes aparecer fuera de mi casa como una pesadilla con un abrigo a medida y ordenarme que suba a tu coche». Su mirada se agudizó. No ofendido, interesado. «Pesadilla, sí. Me han llamado cosas peores. Estoy segura de que sí. Gente que te conocía mejor». La lluvia golpeaba el pavimento a su alrededor. Por un segundo, ninguno se movió. Entonces, Nico se inclinó ligeramente, y Clara vio un destello de dolor bajo su control. «No estoy aquí porque disfrute que me desobedezcan bajo la lluvia», dijo él. «Estoy aquí porque Bianca filtró el vídeo para hacerte visible. Por la mañana, todos mis enemigos conocerán tu cara. Ya arruinó mi trabajo. Está intentando arruinar tu vida. ¿Por qué? Porque sabes que mi hijo sobrevivió». El toldo de Clara se desvaneció. Al otro lado de la calle, la ventana de su apartamento brillaba. Entonces el cristal se hizo añicos. Una bala atravesó la lámpara. Nico se movió más rápido de lo que un hombre herido debería poder moverse. Agarró a Clara por la cintura y la metió en el todoterreno mientras un segundo disparo resonaba en la lluvia. Aterrizó contra él, sin aliento. Su brazo la rodeó, su cuerpo rígido por el dolor. «Conduce», ordenó. El todoterreno se lanzó hacia adelante. Clara miró por la ventanilla trasera mientras su apartamento desaparecía tras la lluvia y los disparos. La mano de Nico seguía en su cintura. Protectora, posesiva, demasiado íntima. Ella se apartó. Él la dejó ir, pero sus ojos permanecieron en ella. «Te lo advertí», dijo él. Clara rió una vez, temblando. «Ese es tu consuelo, ¿no?» Él miró la ciudad mojada. «Esa fue mi disculpa». La llevaron a una casa en la costa de Long Island. No era una casa, era una fortaleza que pretendía serlo. Se alzaba sobre aguas negras y hierba doblada por la tormenta. Todo paredes de cristal, piedra caliza, puertas de hierro y cámaras de seguridad ocultas en las luces del jardín. Todoterrenos negros se alineaban en el camino curvo. Hombres con armas vigilaban desde los balcones. Dentro, la habitación olía a cedro, a cuero, a lluvia y a dinero tan antiguo que había olvidado de dónde venía. Luca estaba allí. En el momento en que Clara entró, el niño corrió a sus brazos. «Señorita Clara». Ella se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Nico se detuvo en la puerta. Por un instante, el jefe aterrador desapareció de nuevo. En su lugar, había un padre mirando a las dos únicas personas que habían sobrevivido al fuego con él. Luca se apartó y miró a Nico. «Papá». Nico se arrodilló con cuidado sobre una rodilla a pesar del dolor. Luca corrió hacia él. Nico cerró los ojos mientras su hijo envolvía sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Nadie en la habitación habló, ni los guardaespaldas, ni el médico que esperaba con un botiquín, ni Clara, aunque su garganta se apretó dolorosamente. Nico abrazó a Luca como si pudiera reconstruir el mundo, negándose a soltarlo. Entonces, su herida comenzó a sangrar a través de su camisa. Clara cruzó la habitación de inmediato. «Eres imposible», espetó, apartando a Luca con suavidad. «Siéntate antes de que deshagas cada punto por el que luché». Nico la miró. Algo cálido y peligroso pasó por sus ojos. «Luchaste por mí». Clara se congeló. Eso no fue romántico. Fue médico. Por supuesto. «Deja de parecer complacido. Estoy herido. Déjame disfrutar esto». No debería haber sonreído. Casi lo hizo. Esa noche, la proximidad forzada comenzó como una guerra. Nico rechazó el sedante del médico privado. Clara se negó a tratarlo a menos que siguiera las órdenes médicas. Él le dijo que era terca. Ella le dijo que era médicamente imprudente y emocionalmente alérgico al sentido común. Él la miró fijamente durante tanto tiempo que uno de sus guardias apartó la vista. «Me hablas de forma diferente a como lo hacen los demás», dijo él mientras ella limpiaba el borde de su herida. «Tienen miedo de que los mates. ¿Y tú no?» La mano de Clara se ralentizó. «Sí, lo tengo». La mirada de Nico se alzó hacia su rostro. «Pero el miedo no te da la razón», dijo ella. El silencio se extendió entre ellos. Su torso desnudo estaba cálido bajo sus dedos. Tatuajes cruzaban sus costillas y su hombro.
tinta negra que se movía con cada respiración controlada. La habitación estaba iluminada por una sola lámpara. La lluvia golpeaba la ventana. En algún lugar del pasillo, Luca dormía bajo vigilancia. Nico la observaba mientras trabajaba. No como los hombres miran a las mujeres que quieren encantar, sino como un hombre hambriento mira el fuego desde la distancia, sabiendo que podría salvarlo o destruirlo. Deberías haber aceptado el dinero, dijo él. ¿Qué dinero? El acuerdo del hospital que te ofrecerán mañana para que te calles. No quiero dinero para callarme. Lo necesitarás. Necesito recuperar mi trabajo. Necesitas sobrevivir. Clara presionó el vendaje con más fuerza de la necesaria. Él inspiró. Lo siento, dijo ella, sin sonar arrepentida. La boca de Nico se torció de nuevo. La casi sonrisa hizo que se le apretara el estómago, lo que la molestó más que su arrogancia. ¿Coqueteas con todas las enfermeras que te mantienen con vida?, preguntó ella. No. Bien. Normalmente las amenazo. Ella lo miró. Su expresión era ilegible. Entonces se dio cuenta de que se estaba burlando de ella. Apenas. Como un hombre que usa un idioma que nunca se le ha permitido hablar. Clara se apartó para ocultar el extraño dolor en su pecho. Los días dentro de la mansión costera se desdibujaron en tensión. Nico se curaba lentamente y odiaba cada segundo de debilidad. Recibía llamadas desde habitaciones en penumbra. Hombres iban y venían a horas imposibles. Nombres pasaban por las conversaciones como cuchillos. Rinaldi, DeSantis, informantes federales, envíos desaparecidos, coches quemados, soldados muertos. Clara aprendió fragmentos del mundo al que había sido arrastrada. Bianca Rinaldi no era simplemente la prometida de Nico. Era la hija de Lorenzo Rinaldi, jefe de una familia rival cuya alianza con los Salvatore había detenido una guerra 5 años antes. Su compromiso había sido un contrato disfrazado de romance. Nico había aceptado porque mantenía la sangre fuera de las calles. Luego, había descubierto que Luca existía. La madre de Luca, Elena, había sido la antigua amante de Nico antes del compromiso. Había desaparecido años antes tras rechazar la vida de la mafia. Cuando murió repentinamente en un accidente de coche, que ahora parecía menos accidental, un abogado le envió a Nico una carta sellada. «Tienes un hijo. Manténlo alejado de ellos». Nico había encontrado a Luca hacía 3 meses. Lo había escondido en una casa segura bajo un nombre falso. Pero alguien se enteró. La noche del accidente, Nico estaba sacando a Luca de Nueva York para siempre. Bianca lo sabía. Ese conocimiento convirtió el miedo de Clara en algo más frío. Intentó matar a un niño. Dijo Clara una noche, de pie en el estudio de Nico mientras el océano golpeaba los acantilados. Nico levantó la vista de un archivo. Sí. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? No lo estoy. Pareces tranquilo. Eso es diferente. La luz del fuego cruzaba su rostro, haciéndolo parecer tallado en sombra y contención. Clara se cruzó de brazos. ¿Qué pasa ahora? Ahora encontraré al hombre que traicionó la ubicación de Luca. ¿Y Bianca? Sus ojos se oscurecieron. Bianca vendrá a mí. ¿Por qué? Porque cree que no mataré a la mujer con la que casi me casé. El estómago de Clara se apretó. ¿Lo harás? Nico se puso de pie. El espacio entre ellos cambió al instante. No se acercó lo suficiente como para tocarla, pero sí lo suficiente para que su cuerpo se diera cuenta de él de una manera que se sentía peligrosa y no deseada. «Te lo dije», dijo en voz baja. «No soy un buen hombre. Lo sé. No. Clara, ¿sabes lo que dicen los periódicos? ¿Sabes lo que susurran los médicos asustados? Sabes que tengo hombres con armas en mis puertas, pero no sabes de lo que soy capaz cuando alguien amenaza lo que me pertenece». Se le cortó la respiración. «¿Qué te pertenece?» Sus ojos bajaron a su boca por un segundo prohibido, y luego volvieron a sus ojos. «Mi hijo», dijo él. La respuesta debería haberla aliviado. No lo hizo, porque algo en el silencio decía que había dejado de hablar solo porque la verdad se había acercado demasiado. La primera vez que Nico casi la tocó, Luca tuvo una pesadilla. El niño se despertó gritando por su madre. Clara llegó a él antes de que los guardias pudieran llamar a Nico. Se sentó en el borde de la cama y tomó a Luca en sus brazos mientras él sollozaba contra su hombro. «Vi el fuego», lloró Luca. «Vi a la mujer mala. Dijo que papá eligió a la familia equivocada». La sangre de Clara se heló. «¿Qué mujer mala?».
Luca, él negó con la cabeza con fuerza. Cariño, ¿fue Bianca? La puerta se abrió. Nico estaba allí, pálido e inmóvil. Luca lo vio y rompió a llorar de nuevo. Nico cruzó la habitación, pero se detuvo a mitad de camino, como si temiera que su propia oscuridad empeorara la pesadilla. Clara levantó la vista. «Siéntate con él». La mandíbula de Nico se tensó, no sé cómo. La admisión fue tan silenciosa que rompió algo en ella. Clara le tendió una mano. «Entonces aprende». Nico miró su mano por un momento. Se veía exactamente como en la cama del hospital. Un hombre extendiendo la mano hacia algo que no creía merecer. Entonces se sentó a su lado. Juntos, abrazaron a Luca hasta que el niño se durmió entre ellos. La mano de Nico descansaba cerca de la de Clara sobre la manta, sin tocarla, casi. La lluvia se movía sobre las ventanas. La respiración de Luca se suavizó. Nico miró a su hijo. «Construí un imperio», susurró. «Puedo hacer que los jueces mientan, que los políticos se inclinen, que los enemigos desaparezcan, pero no sé cómo consolar a un niño de 5 años». A Clara le dolió el pecho. «Empiezas por quedarte». Sus ojos se alzaron hacia los de ella. «Haces que suene simple. No lo es». «Entonces, ¿por qué lo dices como si creyeras que puedo?» «Porque él sí lo cree». Nico miró a Luca de nuevo. Su mano se movió. Por un segundo suspendido, sus dedos rozaron los de Clara. Ninguno se apartó. Entonces un guardia llamó suavemente a la puerta. «Jefe, hemos encontrado algo». El momento se hizo añicos. Nico se puso de pie, la frialdad regresando como una armadura. Clara retiró la mano y odió que se sintiera vacía. La traición vino de dentro de la familia Salvatore. Enzo, el tío de Nico, había vendido la ubicación de Luca a Bianca a cambio del control de una ruta de envío. Y la promesa de que una vez que Nico se casara con Bianca, el niño desaparecería de los registros de sucesión para siempre. Clara se enteró de esto porque Nico la dejó escuchar. No porque confiara plenamente en ella, afirmó, sino porque ya estaba involucrada. Pero cuando sus hombres arrastraron a Enzo a la bodega subterránea de la mansión, Clara los siguió y se quedó en lo alto de las escaleras. Enzo estaba de rodillas, con el rostro magullado, pero aún orgulloso. Nico estaba de pie ante él, con una camisa negra, una mano apoyada en su costado herido, y una pistola suelta en la otra. La escena parecía una pintura del juicio final. «Llevaste a mi hijo hasta ellos», dijo Nico. Enzo escupió sangre en el cemento. «Tú trajiste esa debilidad a esta familia. Un niño te hace vulnerable». La expresión de Nico no cambió. El corazón de Clara latía con fuerza. Enzo miró más allá de Nico y la vio. Entonces sonrió. «Y ahora una enfermera». La pistola de Nico se levantó. Clara se movió antes de poder detenerse. «Nico». Su mano se congeló. Todos los hombres en la bodega la miraron como si se hubiera puesto delante de un tren en marcha. Clara bajó las escaleras lentamente. «Esto no es justicia», dijo ella. Enzo se rió. «Escúchala. Cree que puede ser salvado». Nico no apartó la vista de su tío. «Vete, Clara». «No». Su mandíbula se tensó. «Dije que te vayas». Y yo dije que no. La bodega se quedó en silencio. Clara se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir la violencia temblando bajo su control. «Si haces esto porque te traicionó, ese es tu mundo», dijo ella en voz baja. «Pero si lo haces porque llamó a tu hijo una debilidad, entonces él gana. Hace que Lucas sea la razón por la que su padre se convierte en un monstruo». La respiración de Nico cambió. Enzo se burló. «Ya te tiene». Eso fue lo peor que pudo decir. Nico lo golpeó tan rápido que Clara apenas lo vio. No un disparo, no una ejecución, solo un golpe brutal que derribó a Enzo de lado sobre el cemento. Entonces Nico le entregó la pistola a su capitán. «Enciérralo donde aún pueda respirar», dijo. «Por ahora». Se dio la vuelta y pasó junto a Clara sin mirarla. Ella lo siguió por las escaleras, a través de la cocina, hacia el oscuro pasillo. «Nico». Él se detuvo. Estaba de espaldas a ella. «No deberías haber bajado allí. Ibas a matarlo». «Sí, porque te hizo daño». «No». Nico se giró. Sus ojos eran aterradores. «Porque te miró». Clara olvidó cómo respirar. La confesión se interpuso entre ellos como un arma cargada. Nico se acercó. Luego se detuvo.
Sus manos se cerraron a los costados. Te dije que no era bueno. La voz de Clara se suavizó. Los hombres buenos no siempre hacen que la gente se sienta segura. ¿Y yo lo hago? Ella quiso mentir. En cambio, dijo, a veces me das miedo. El dolor parpadeó en su rostro antes de que lo enterrara. ¿Y a veces? Preguntó él. Clara le sostuvo la mirada. A veces me haces sentir que el mundo entero podría arder y yo todavía tendría un lugar donde estar. Nico cerró los ojos. Por un segundo, su control casi se rompió. Entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla. Bianca. Respondió en alta voz. Mi amor, dijo Bianca dulcemente. He oído que tu enfermera sigue viva. Clara se quedó helada. Los ojos de Nico se abrieron. Disfruta esa frase, dijo él. Es el último error que cometerás con su nombre en tu boca. Bianca rió suavemente. Nos vemos mañana por la noche. El Club Meridian. Un lugar público, sin armas en la mesa. Trae a la enfermera. No. Entonces publicaré el segundo vídeo. Clara miró a Nico. ¿Qué segundo vídeo?, preguntó él. La sonrisa de Bianca se podía oír a través del teléfono. Aquel en el que tu pequeño secreto te llama papá. El Club Meridian se alzaba sobre Manhattan como una joya afilada en forma de cuchilla. Ascensores de cristal subían 70 pisos hasta una sala de sombras de terciopelo, luz dorada y gente que fingía no mirar a criminales con trajes a medida. Políticos bebían con marchantes de arte. Multimillonarios susurraban con hombres cuyas fortunas no tenían origen legal. Cada mesa parecía lo suficientemente cara como para ocultar un pecado. Clara entró del brazo de Nico con un vestido negro elegido por el personal de su casa y un abrigo que él le había puesto sobre los hombros sin preguntar. Odiaba que le quedara bien. Odiaba aún más que cuando Nico la vio con él, se quedó completamente inmóvil. «Pareces enfadada», dijo él. «Lo estoy». ¿Por el vestido? Por la situación. El vestido es inocente. El vestido cuesta 3 meses de mi alquiler. Le pediré disculpas al vestido. Ella lo fulminó con la mirada. Un leve calor tocó sus ojos. Entonces los flashes de las cámaras destellaron. Bianca se había asegurado de que la prensa lo supiera. La sala se giró cuando Nico Salvatore entró con la enfermera del escándalo. No con su prometida. Los susurros se movieron como chispas. Clara los sintió recorrer su piel. Casa Fortunas, amante, la enfermera que sedujo a un jefe de la mafia. La mano de Nico se posó en la parte baja de su espalda, sin empujar, anclándola. «Mírame», dijo en voz baja. Ella lo hizo. La sala se desdibujó. «No estás aquí por ellos», dijo él. «Estás aquí porque la mujer de esa mesa amenazó a mi hijo. Y necesito que crea que todavía tiene poder. ¿Y qué se supone que debo hacer?» Su mirada bajó a su boca, y luego regresó con una contención tan visible que se sintió como un toque. «Quédate a mi lado. ¿Eso es todo? Eso no es poca cosa en mi mundo». Bianca esperaba en la mesa central, vestida de rojo. No de blanco nupcial esta vez. Rojo sangre. Rojo guerra. Su sonrisa se amplió cuando Clara y Nico se acercaron. «¡Qué hermosa!», dijo Bianca. «¿Has vestido a la enfermera?» Clara se sentó antes de que Nico pudiera responder. «Me vestí yo misma». La sonrisa de Bianca se agudizó. «Me sorprende que hayas venido. La humillación pública puede ser dura para las mujeres corrientes». Clara juntó las manos en su regazo. «Trabajo en hospitales. Tu opinión no es lo peor que he sobrevivido esta semana». Nico la miró. Por un breve segundo, el orgullo calentó su rostro frío. Bianca lo vio. Los celos brillaron, intensos y feos. «¿Crees que le importas?» Bianca se inclinó más cerca. «Le importas porque eres útil, porque sabes dónde está el niño, porque los hombres como Nico no aman a mujeres como tú. Poseen, protegen, luego entierran lo que se vuelve inconveniente». La mano de Nico se apretó alrededor de su vaso. Clara sintió el impacto de las palabras, pero se negó a sangrar donde Bianca pudiera verla. «¿Es eso lo que le pasó a la madre de Luca?», preguntó Clara en voz baja. La sonrisa de Bianca se desvaneció. Nico se quedó inmóvil. Toda la mesa pareció dejar de respirar. Los ojos de Bianca se volvieron feroces. «Deberías haberte quedado en tu hospital. Y tú deberías haberte mantenido alejada de un niño». Bianca se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Las cámaras volvieron a destellar. Entonces las ventanas explotaron.
Los disparos rasgaron el club. Los gritos hicieron añicos la sala. Nico se movió al instante. Arrojó a Clara debajo de él, protegiéndola con su cuerpo mientras el cristal llovía sobre su espalda. Su herida se abrió contra el costado de ella. Sintió el calor de su sangre a través de su camisa. Nico, quédate abajo. Sus hombres devolvieron el fuego. Los invitados se arrastraban bajo las mesas. Bianca desapareció detrás de un muro de guardias de Rinaldi. Clara presionó su mano en el costado de Nico. Estás sangrando. Lo sé. Necesitas presión. Te necesito viva. Una bala golpeó el mármol cerca de ellos. Nico la acercó más. Su cuerpo era un muro entre el de ella y la violencia. Su boca estaba cerca de su oído. ¿Confías en mí? Clara lo miró a través del polvo que caía y la luz rota de la lámpara de araña. Estaba aterrorizada. Aún así, confiaba en él. Sí, algo cambió en su rostro. No suavidad, devoción echando raíces en un lugar donde la suavidad no podía sobrevivir. La levantó en un brazo a pesar del dolor y se movió a través del caos, disparando 1, 2 veces, no salvajemente, sino con una precisión tranquila. Sus hombres se cerraron a su alrededor. Abrigos negros, armas negras, furia negra. Afuera, los todoterrenos chirriaron hasta la acera. La lluvia caía sobre Manhattan. Nico llevó a Clara a través de la tormenta, mientras las cámaras capturaban cada segundo. Por la mañana, el mundo tenía un nuevo titular. Jefe de la mafia protege a enfermera durante intento de asesinato. Esta vez, Clara no leyó los comentarios. Se despertó en la mansión de Nico con la mano vendada. Un corte en la sien, y Nico sentado junto a su cama. No de pie como un jefe, sino sentado como un hombre que había estado esperando toda la noche a que una respiración se estabilizara. Su camisa estaba limpia, su rostro no. Parecía destrozado de una manera que ninguna herida podría explicar. Deberías estar descansando, susurró Clara. Tú también deberías. Me golpeó un cristal. Me golpeaste tú, al negarte a quedarte detrás de mí. Estabas sangrando. Se suponía que debías correr. Soy enfermera. Me di cuenta. Su voz era tranquila, pero la ira debajo de ella temblaba. Clara se incorporó. ¿Por qué estás realmente enfadado? Él la miró entonces. La respuesta estaba desnuda en sus ojos antes de que pudiera ocultarla. Pensé que te había perdido. La habitación se quedó en silencio. Nico se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Te conozco desde hace menos de una semana, dijo. Más para sí mismo que para ella. Eso debería hacer esto imposible. El corazón de Clara latió con cuidado, pero él no se giró. Esto, la palabra contenía demasiado. Deseo, miedo, necesidad, ruina. Clara se deslizó de la cama, inestable. Él se giró de inmediato, cruzando la habitación antes de que ella pudiera dar 2 pasos. Sus manos sujetaron sus brazos, suaves. Tan suaves que dolía. No puedes desaparecer, dijo él. Estoy aquí mismo. Por ahora. Su voz se endureció. Por ahora es todo lo que cualquiera tiene. Miró su boca. Esta vez no se apartó. La respiración de Clara se entrecortó cuando su mano se alzó hacia su rostro. Su pulgar se detuvo a una fracción de su mejilla, lo suficientemente cerca para que su piel sintiera el calor. Entonces la voz de Lucas llegó desde la puerta. Señorita Clara. Nico retrocedió como si lo hubieran golpeado. Clara se giró. Lucas estaba en pijama, aferrando su colgante de cruz negra. Tuve otro sueño. Clara abrió los brazos. El niño se acercó a ella. Nico los observaba con un anhelo tan profundo que casi la asustó. Entonces Clara le tendió una mano a él también. Esta vez Nico la tomó. Los 3 se sentaron en el suelo, junto a la cama de Clara, mientras el amanecer se alzaba gris sobre el océano durante una hora imposible. El mundo de la mafia no existía. Solo un hombre herido, un niño aterrorizado y una enfermera corriente que se había convertido en el centro de una guerra sin haber pedido nunca el poder. Pero la paz nunca duraba en el mundo de Nico. Al mediodía, Clara encontró la sala de vigilancia. Había estado buscando más gasas. En su lugar, abrió la puerta equivocada y entró en una habitación oscura llena de monitores. El edificio de su apartamento, su taquilla del hospital, la calle fuera de la casa de Maya, fotos de seguridad de Clara entrando en el hospital, saliendo del hospital,
de pie bajo la lluvia junto al todoterreno de Nico. Se le revolvió el estómago. Nico la encontró allí minutos después. Ella se volvió hacia él, pálida de furia. Me tenías vigilada. Su rostro se endureció. Para protegerte. Fotografiaste mi casa. Después de que alguien disparara contra ella. El edificio de mi amiga. Por si iban a por ella también. No tienes derecho a decidir eso sin decírmelo. Te mantuve con vida. Me controlaste. La mandíbula de Nico se tensó. Eso no es lo mismo. Para hombres como tú, siempre lo es. Las palabras lo golpearon. Clara se movió hacia la puerta. ¿A dónde vas? Lejos de las pantallas donde mi vida parece una prueba. Él se interpuso en su camino. Clara, muévete. No. Sus ojos brillaron. No soy Bianca. No soy tu familia. No soy uno de tus soldados. No puedes encerrarme en una casa preciosa y llamarlo seguridad. Su rostro se volvió frío, pero sus ojos lo traicionaron. Miedo. De nuevo. Siempre oculto bajo la autoridad. Si te vas, te cogerán. Entonces pídeme que me quede. No me lo ordenes. La habitación se quedó inmóvil. Nico la miró como si le hubiera pedido que se abriera el pecho. No sé cómo, dijo él. La ira de Clara flaqueó. Él apartó la vista. Sé cómo amenazar, cómo comprar lealtad, cómo castigar la traición. Sé cómo poner hombres fuera de tu edificio y cámaras en cada puerta. Sé cómo hacer que el mundo tenga miedo de tocarte. Su voz bajó. No sé cómo pedir. Clara permaneció en silencio. Los monitores brillaban a su alrededor como lunas frías. Finalmente, Nico se volvió. Quédate, dijo él. La palabra fue áspera, poco practicada, casi dolorosa. No porque te lo ordene, no porque me lo debas. Quédate porque mi hijo duerme cuando estás cerca. Quédate porque mis enemigos conocen tu cara. Quédate porque cuando sales de una habitación, cuento los segundos hasta que vuelvo a oír tu voz. El corazón de Clara tembló. Nico, no te estoy pidiendo que ames a un monstruo. La palabra amor los golpeó a ambos. Pareció arrepentirse al instante. Te estoy pidiendo que sobrevivas a uno. Antes de que Clara pudiera responder, la alarma de la mansión sonó. Luces rojas parpadearon. La voz de un guardia estalló por los comunicadores. Brecha en la puerta este. Múltiples vehículos. Nico empujó a Clara detrás de él. La guerra había llegado a la puerta. Los Rinaldi llegaron con luces de policía y órdenes de registro falsificadas. Bianca había interpretado a la víctima perfecta. Afirmaba que Nico había secuestrado a la enfermera de su prometido, escondido a un hijo ilegítimo y asesinado a su propio tío. Llegó a las puertas con agentes federales, seguridad privada y suficientes cámaras para convertir la redada en un teatro. Pero Nico había planeado la traición durante más tiempo del que Bianca había planeado la victoria. Le entregó un abrigo a Clara. Ponte esto. ¿Qué estás haciendo? Terminando el compromiso. Ahora, públicamente. Afuera. Los focos cortaban la lluvia. Los reporteros gritaban a las puertas de hierro. Los agentes discutían con los abogados de Salvatore. Bianca estaba bajo un paraguas, hermosa y trágica para las cámaras. Entonces las puertas principales se abrieron. Nico salió con Clara a su lado. Luca no estaba allí, a salvo escondido debajo de la casa con la señora Álvarez y dos guardias de confianza, tal como Clara había insistido. Los ojos de Bianca se fijaron en el abrigo de Clara, el de Nico, algo posesivo e inconfundible. Ella sonrió para las cámaras. Nico, lo llamó. Diles que no te encuentras bien. Diles que esta mujer te manipuló. Nico bajó los escalones lentamente. Todas las cámaras lo siguieron. Soy perfectamente consciente de lo que ha hecho la enfermera Evans. La sonrisa de Bianca se amplió. Escondió a tu hijo de tu prometida legal. Escondió a mi hijo de la mujer que intentó matarlo. Los gritos cesaron. Incluso la lluvia pareció detenerse. El rostro de Bianca vaciló. Nico levantó un pequeño dispositivo negro. Esto contiene imágenes de seguridad de mi vehículo antes del accidente. Una grabación de voz del interior del todoterreno. Transferencias bancarias de tu padre a los tiradores de DeSantis. Y el vídeo que tomaste dentro de mi habitación de hospital con una cámara oculta en rosas blancas. La sonrisa de Bianca murió. Lorenzo Rinaldi se adelantó. Estás cometiendo un error. Nico lo miró. Cometí el error hace 5 años cuando llamé a tu familia aliados. Un agente federal extendió la mano para coger el dispositivo. Nico no se lo entregó.
Miró primero a Clara, como si le diera la opción de detenerlo, como si su moralidad se hubiera convertido en el último tribunal que temía. Clara asintió una vez. Le dio el dispositivo a la gente. Bianca se abalanzó. No sobre Nico, sobre Clara. Su mano salió de debajo de su abrigo, sosteniendo una pequeña cuchilla. Nico le agarró la muñeca a centímetros de la garganta de Clara. La velocidad del movimiento dejó a todos atónitos. Su expresión no cambió. El rostro de Bianca se contrajo. Toda la belleza quemada por el odio. No es nada. Sisió Bianca. Es una enfermera. Una don nadie. Destruirías un imperio por ella. Nico se inclinó. No, dijo en voz baja. Destruiría dos. Las cámaras lo captaron todo. El compromiso terminó bajo la lluvia, con esposas, y con Bianca gritando el nombre de Clara como una maldición. Pero Bianca no había terminado. 3 noches después, Clara recibió un mensaje del teléfono de Maya. Lo siento, me obligaron a llamarte. Adjunta había una foto. El colgante de cruz negra de Luca tirado en el suelo de una iglesia abandonada. La sangre de Clara se convirtió en hielo. El texto llegó un segundo después. Ven sola, enfermera Evans. O el niño aprenderá lo que aprendió su madre. Clara no pensó. Ese fue su error. O quizás fue el amor llegando antes de que tuviera un nombre para él. Cogió el coche de repuesto de Nico del garaje mientras la mansión dormía bajo nubes de tormenta. Dejó su teléfono en la cama. Condujo a través de la lluvia con las manos temblorosas hacia San Bartolomé, una iglesia abandonada cerca del puerto donde viejos santos observaban ventanas rotas y ángeles de mármol cubiertos de grafitis. Sabía que Nico se enfurecería. Sabía que la seguiría si pudiera. Pero el mensaje decía, ven sola. Y Clara había pasado su vida yendo a donde la gente asustada pedía ayuda. Las puertas de la iglesia crujieron al abrirse bajo su mano. Dentro, las velas ardían a lo largo del pasillo. Bianca estaba en el altar con un vestido blanco, no un vestido de novia. Algo peor, el fantasma de uno. Su pelo estaba suelto, sus muñecas estaban magulladas por las esposas de las que de alguna manera había escapado. 2 hombres armados estaban en las sombras. Maya estaba arrodillada cerca del primer banco, atada y llorando. Luca no estaba allí. A Clara se le cortó la respiración. ¿Dónde está? Bianca sonrió. A salvo. Por ahora. Clara dio un paso adelante. Deja ir a Maya. Sigues dando órdenes como si importaras. Te importo lo suficiente como para traerme aquí. Los ojos de Bianca brillaron. Arruinaste mi vida. Tú hiciste eso cuando intentaste asesinar a un niño. Ese niño lo arruinó todo. La voz de Bianca se quebró, la rabia desbordando la elegancia. Nico era mío por contrato. El Imperio Salvatore era mío por matrimonio. Entonces apareció el mocoso de Elena con sus ojitos y su crucecita, y de repente Nico quiso salirse. Tú mataste a Elena. La sonrisa de Bianca tembló. Los accidentes ocurren. Clara se sintió mal. Bianca bajó los escalones del altar. Crees que te ama porque te cogió la mano, porque sangró sobre ti, porque te mira como si estuviera hambriento. Nico no ama. Se obsesiona. Protege lo que alivia su culpa. Hoy eres tú. Mañana serás otra habitación cerrada en su mansión. Las manos de Clara temblaban, pero su voz no. ¿Te equivocas? ¿Ah, sí? La mirada de Bianca se deslizó hacia la puerta. Clara se giró. Nico estaba en la entrada de la iglesia. La lluvia caía detrás de él. Estaba solo, sin guardias, sin equipo, solo una camisa negra empapada y una pistola a su lado. Sus ojos encontraron a Clara primero. Alivio, furia, miedo, devoción. Todo ardía allí. Bianca rió suavemente. Vino solo. ¡Qué romántico! Nico entró en la iglesia. Te lo dije, dijo, con voz baja, no vuelvas a poner su nombre en tu boca. Bianca levantó su pistola hacia Clara. Nico se detuvo. La iglesia contuvo la respiración. Clara lo miró y comprendió. Esta era la pesadilla que había intentado evitar. Lo que más temía. No la muerte, no la traición, no perder el poder. Ser forzado a ver a alguien que amaba ser utilizado como palanca. Bianca también lo vio. Su sonrisa se amplió. Ahí está, susurró. El gran Nico Salvatore, de rodillas por una enfermera. La mandíbula de Nico se tensó.
Luego se arrodilló sobre una rodilla en el pasillo de mármol mojado. El corazón de Clara se rompió. Nico, no. Sus ojos permanecieron en ella. Mírame, dijo él. Ella lo hizo. ¿Estás herida? ¿Incluso ahora? ¿Incluso así? Casi lloró. No. Bien. El rostro de Bianca se contrajo. ¡Qué conmovedor! Entonces estalló el caos. Una vidriera se hizo añicos. No desde fuera, desde el campanario. Los hombres de Nico no habían entrado por la puerta. Habían venido desde arriba. Los hombres armados se giraron. Los disparos resonaron en la iglesia. Las velas volaron. Maya gritó. Clara se abalanzó hacia ella, cortando la cuerda con un trozo de cristal roto, mientras Nico se movía a través de la violencia como una tormenta con forma humana. Bianca agarró a Clara por detrás. Un metal frío se presionó bajo la mandíbula de Clara. Nico. Él se giró al instante. Uno de los hombres de Bianca disparó. Nico se sacudió cuando la bala le alcanzó en el costado, reabriendo la herida que nunca había sanado del todo. Clara gritó su nombre. Él cayó de rodillas. Bianca rió, sin aliento y salvaje. Ahora mira cómo muere por ti. Pero Clara ya no solo tenía miedo. Estaba furiosa. Clavó su tacón con fuerza en el pie de Bianca. Se apartó de la cuchilla. Y le dio un codazo hacia atrás. Como los instructores de defensa personal enseñan a las enfermeras después de demasiados ataques en aparcamientos. Bianca tropezó. Nico disparó una vez. La pistola voló de la mano de Bianca. Ella cayó contra el altar. Aturdida, Nico se derrumbó. Clara corrió hacia él. La sangre se extendió bajo sus palmas mientras presionaba su herida. No, respiró ella. No, no puedes volver a hacer esto. Nico la miró, cara pálida. El agua de lluvia y la sangre oscurecían su camisa. Viniste sola, dijo con voz áspera. Me seguiste solo. Tengo derecho a ser estúpida. Me dispararon. No te atrevas a bromear. Su mano se levantó temblando para cubrirla de ella. A su alrededor, sus hombres aseguraban la iglesia. Bianca gritaba mientras los guardias se la llevaban. Maya sollozaba en los bancos. Los truenos retumbaban sobre el puerto. Pero Clara solo veía a Nico, el hombre que primero la había buscado desde una cama de hospital, el hombre que la asustaba, el hombre que escuchaba cuando le decía que no se convirtiera en un monstruo en nombre de su hijo, el hombre que se había arrodillado porque una mujer cruel exigía una prueba de que podía ser quebrado, y lo había hecho, por ella. Su respiración se volvió superficial. Clara presionó más fuerte. «Quédate conmigo, señor Salvatore», susurró, haciendo eco de la primera noche. Sus ojos encontraron los de ella. Esta vez a través del dolor. Él sonrió. Una sonrisa real, pequeña, devastadora. «¿Todavía es médico?», preguntó él. Clara se inclinó sobre él. Las lágrimas resbalaban por su rostro. «No», dijo ella. «Esta parte no es médica». Sus dedos se apretaron alrededor de los de ella. «Bien». Entonces sus ojos se cerraron. Por segunda vez, Clara Evans luchó para traer a Nico Salvatore de vuelta de la muerte. Esta vez no lo hizo en un hospital. Lo hizo en el suelo de una iglesia abandonada, mientras la lluvia entraba por las vidrieras rotas y los santos miraban como testigos. Mantuvo la presión sobre la herida hasta que le temblaron los brazos. Dio órdenes a los soldados de la mafia como si fueran internos. Hizo que uno rezara porque no servía para nada más. Se negó a dejar que el pulso de Nico se desvaneciera bajo sus dedos. Cuando llegó la ambulancia, se subió a su lado. Nadie intentó apartarla. Semanas después, el Hospital Santa Aurelia reabrió su ala este con un nuevo nombre, el Centro de Trauma Pediátrico Elena Salvatore. Oficialmente, fue financiado por un donante anónimo. Extraoficialmente, todos lo sabían. Clara estaba en el vestíbulo con su uniforme azul marino de nuevo, viendo la luz del sol moverse por los suelos pulidos. Su suspensión había sido revocada después de que los crímenes de Bianca se hicieran públicos. La Junta del hospital emitió un comunicado elogiando su valentía. Clara no asistió a la conferencia de prensa. No tenía interés en ser pulida para una historia que ellos pudieran sobrevivir. Maya se recuperó. Luca comenzó a ver a un terapeuta infantil y ya no se despertaba gritando todas las noches. Bianca Rinaldi desapareció en custodia federal bajo cargos que la mantendrían rodeada de cemento durante décadas.
El imperio de Lorenzo Rinaldi se fracturó antes del invierno. Enzo Salvatore vivió, apenas. Nico lo mantuvo con vida porque Clara le había dicho una vez que Luca no debería convertirse en la razón por la que su padre se convirtiera en un monstruo. Nico nunca admitió que esa fuera la razón, pero Clara lo sabía. Lo veía en las decisiones que tomaba cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Se movía de manera diferente después de la iglesia. Todavía peligroso, todavía temido, todavía capaz de hacer que hombres poderosos bajaran la vista. Pero no vacío, no intacto. Una tarde, Clara lo encontró fuera del ala pediátrica, de pie junto a Luca mientras el niño colocaba un dibujo en la pared de dedicatorias. El dibujo mostraba 3 figuras: un hombre alto de negro, un niño pequeño con un collar de cruz, una mujer con uniforme azul sosteniendo las manos de ambos. Clara se detuvo a varios metros de distancia. Nico se giró como si la hubiera sentido antes de verla. Todavía se estaba curando. Un abrigo negro descansaba sobre sus hombros. Su rostro ya no estaba pálido, pero las sombras bajo sus ojos habían cambiado. Menos por el dolor ahora, más por aprender a quedarse. Luca abrazó a Clara. «Señorita Clara, mira, nos dibujé». Ella se arrodilló, sonriendo a través del dolor en su pecho. «Lo veo. Estás sosteniendo la mano de papá porque se pierde». La ceja de Nico se alzó. «¿Yo me pierdo?» Luca asintió solemnemente, emocionalmente. Clara apretó los labios. Nico la miró. «Tú le enseñaste esa palabra. Soy una profesional médica. Eso no es médico. Podría serlo». Luca se rió y corrió hacia la señora Álvarez. Clara se quedó de pie por un momento. Ella y Nico estaban solos bajo la luz dorada del hospital. «Has vuelto», dijo él. «Trabajo aquí. ¿Sabes a qué me refiero?» Ella lo sabía. Después de la iglesia, Nico no le había pedido que se mudara a su mansión. No lo había exigido. No la había atrapado tras las puertas y lo había llamado amor. Había enviado un solo mensaje: «Cuando estés lista, te lo pediré como es debido». Clara había tardado 3 semanas en responder. No porque dudara de lo que sentía, porque amar a un hombre como Nico Salvatore significaba entender el coste de estar en su mundo. Significaba cámaras, enemigos, nombres susurrados y el conocimiento de que la paz siempre tendría guardias en la puerta. Pero también significaba la pequeña mano de Luca en la suya. Significaba a Nico sentado en una silla de hospital a medianoche mientras Clara terminaba un turno, sin decir nada, simplemente esperando porque quedarse era como había aprendido el amor. Significaba que el hombre más peligroso de Nueva York pedía en lugar de ordenar. Clara lo miró. «Pide». Entonces el rostro de Nico cambió, no dramáticamente. El mundo no se detuvo. Ni truenos, ni disparos, ni cristales rotos. Solo sus ojos. Metió la mano en su abrigo y sacó un anillo. No el diamante de Bianca, no el contrato de un imperio. Un simple anillo antiguo con un zafiro oscuro engastado en oro. Hermoso de una manera tranquila y anticuada. «Mi madre dice», dijo él. A Clara se le cortó la respiración. «He firmado contratos. Clara, he construido alianzas. He terminado guerras con apretones de manos y mentiras. Sé cómo tomar. Sé cómo conservar». Su voz bajó. «Pero tú me enseñaste a pedir». Le tendió la mano, tal como lo había hecho en el hospital, solo que ahora estaba de pie, vivo, eligiendo. «Clara Evans», dijo él. «¿Tomarás mi mano? No porque me esté muriendo, no porque estés atrapada, no porque mi mundo lo exija, sino porque tú quieres». Las lágrimas nublaron su visión. «Haces que suene simple, no lo es». «Entonces, ¿por qué lo dices como si creyeras que podemos?» Los ojos de Nico se suavizaron. «Porque tú sí lo crees». Clara miró su mano. Recordó la voz de Bianca. Solo era su enfermera. Recordó ser arrastrada de una habitación por hombres que pensaban que el poder decidía el valor. Recordó a Nico despertando, extendiendo la mano, diciendo su nombre antes que nadie, y se dio cuenta de que la verdad no era que un jefe de la mafia había elegido a una enfermera corriente. La verdad era que una enfermera corriente se había enfrentado a la muerte, la traición, el dinero, la sangre y el miedo, y se había elegido a sí misma primero. Solo entonces podía elegirlo a él. Clara puso su mano en la palma de Nico. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella.
El vestíbulo del hospital brillaba a su alrededor. Luca gritó desde el otro lado de la habitación. «¡Papá! ¡No lo estropees!». Nico cerró los ojos brevemente. Clara se rió. Una risa real esta vez. Entonces Nico la atrajo suavemente hacia él. No lo suficiente como para reclamarla ante el mundo. Solo lo suficiente para dejarla decidir el último centímetro. Ella se acercó a él. Su frente descansó contra la de ella. «Te amo», dijo en voz baja. Las palabras sonaron como si le hubieran costado cada muro que había construido. Clara le tocó la cara. «Lo sé». Sus ojos se abrieron. Un destello de pánico los cruzó. Ella sonrió. «Y yo también te amo». Afuera, los todoterrenos negros esperaban bajo la lluvia de la tarde. Dentro, los niños reían en la nueva ala de trauma. Y Nico Salvatore, el hombre que la ciudad temía, estaba en medio de un hospital sosteniendo la mano de la mujer que lo había traído de vuelta a la vida 2 veces. Una como su enfermera, otra como la única mujer a la que jamás se lo pediría. Esta vez, cuando se inclinó y la besó, lo hizo lentamente. No como un hombre que toma lo que le pertenece, sino como un hombre que finalmente entiende que la devoción no es posesión, es elegir cada día convertirse en alguien digno de la mano que se queda. Y Clara se quedó, no porque fuera solo su enfermera, sino porque se había convertido en su hogar.